Después de hablar un poco de paritaria, vamos a ir a un nuevo Memoria de los Trabajadores en consonancia con el nuevo aniversario de esta experiencia que es Quiero Retruco. En este caso es un homenaje a una experiencia que hubo en el exilio de una radio, la Radio Noticias del Continente, que se llevó adelante desde Costa Rica, así que en la voz de Carlitos Escalio, el otro compañero que hace tiempo que también hacen esta sección especial desde que arrancó allá Quiero Retruco hace 5 años, un nuevo Memoria de los Trabajadores para que lo disfruten. A propósito del rol de las radios y los programas radiales populares, al cumplirse los 200 programas de Quiero Retruco. La experiencia de Radio Noticias del Continente. A fines de los 70, exiliados argentinos instalaron una radio de onda corta en Costa Rica para transmitir hacia la Argentina e intentar derribar el cerco informativo impuesto allí por la dictadura militar. Esta emisora denunció violaciones de derechos humanos y desapariciones de personas, embistió contra las dictaduras latinoamericanas, apoyó la revolución sandinista y difundió las homilías de Monseñor Romero. Por esto, soportó virulentos ataques orquestados por militares argentinos. Mientras el terror y el silencio impuesto por la última dictadura militar se iban apoderando de la frágil conciencia de muchos argentinos, desde muy lejos, pero con una inmejorable presencia de cercanía, una emisora de radio intentaba alertarlos acerca de cuán desinformados, sordos y ciegos estaban. Durante 2 años seguidos, pudo ser recepcionada fácilmente por cualquier receptor de onda corta o incluso a través de radiograbadores. Pero tanto sus emisiones como sus avatares pasaron desapercibidos por la mayoría de los argentinos. Pero esas voces, al menos, habían encontrado un micrófono y una voz que les permitía llegar a su lejana tierra de silencios y a la vez anunciar al mundo entero lo que era capaz de hacer no solo la dictadura militar argentina, sino también las restantes dictaduras de América Latina que empleaban prácticas similares. Desde 1979 hasta principios de 1981, Radio Noticias del Continente transmitió a diario desde uno de los pocos países que preservaban la democracia en América Latina, Costa Rica. En esa época, Centroamérica experimentaba una verdadera eclosión de actividades rebeldes. Distintas agrupaciones izquierdistas, a través de las armas, desafiaban a los poderes autoritarios de sus tierras desbordadas por la injusticia social. Radio Noticias del Continente no estuvo ajena ni neutral a todos esos movimientos insurreccionales que se gestaron tanto en los países vecinos a Costa Rica como en los otros del Cono Sur. Sus objetivos eran simples, pero a la vez sumamente ambiciosos y peligrosos. Así, pretendía traspasar el cerco informativo impuesto por la dictadura militar argentina y acompañar a todas las agrupaciones revolucionarias latinoamericanas que tampoco tenían voz en sus respectivos países. Al mismo tiempo, fue voz de aliento y de resistencia para todos aquellos que ya no tenían manera de sobrellevar el peso del terror impuesto por el régimen dictatorial argentino y la escasez de información clara y fidedigna. Desde aquella pequeña nación centroamericana, la estación de radio, un emprendimiento llevado a cabo por militantes montoneros y periodistas argentinos exiliados, a los que se sumaron solidarios profesionales costarricenses, se había establecido de una manera totalmente legal. Quizás este fue uno de sus méritos más sorprendentes. Un equipamiento de gran tecnología le permitía llevar tanto a la Argentina como al resto de América Latina, a través de la onda corta, con una señal clara y perfectamente entendible, como la BBC, como Radio Moscú, como cualquier otra conocida emisora internacional. Cada noche, Radio Noticias del Continente podía ser sintonizada fácilmente en la banda de onda corta de los 31 metros. De esta manera, difundía sus boletines de noticias informando lo que gran parte del mundo informativo callaba y lo que en la Argentina la mayoría ignoraba. Así, cada noche, durante 2 años por Radio Noticias del Continente, unos pocos argentinos hablaban de la Argentina olvidada y censurada, y denunciaban las atrocidades que la mayoría de los medios callaban. Era la única que se daba el lujo de propagar todas las canciones que engrosaban las listas negras del régimen de Videla y Viola.
Sin necesidad de ser clandestina, su estilo se asemejaba al de una verdadera radio clandestina. Sin ser guerrillera, se vio obligada a transmitir como si estuviera detrás de una trinchera. Su incuestionable legalidad le permitió comportarse como un auténtico medio de información alternativo y de contrainformación que hizo poner la mirada atenta de cientos de periodistas independientes de todo el mundo en sus programas y, al mismo tiempo, los gritos de guerra de los mercenarios de la información que siempre parecieron ser más. No tardaron los buitres argentinos y sus entenados en tierras centroamericanas en buscar la forma de silenciarla, sin importarles el costo y el tipo de aventura militar que debiera llevar a cabo para tales fines. Y fueron esas acciones, 4 ataques armados a diestra y siniestra, las que la convirtieron de un día para el otro en una verdadera radio de resistencia, no solo porque sus micrófonos seguían hablando las voces silenciadas de América Latina, sino también porque la permanencia de sus transmisiones debió sobrellevar los ataques de todos aquellos que la consideraban subversiva, entre otras razones, por difundir las humilidades de Monseñor Romero o los pedidos de paradero de sus hijos por parte de las madres de Plaza de Mayo y los familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Podría habérsele fácilmente cuestionado en aquellos años su estilo de objetividad. Sin embargo, un cuarto de década después, los testimonios, los registros sonoros, las notas de prensa y los recuerdos aún frescos de sus protagonistas y de sus oyentes llevan al convencimiento de que sus programas fueron realmente una bocanada de aire fresco y esperanzador para un continente que tenía las voces de sus pueblos totalmente calladas y oprimidas, apabulladas por un discurso único y que ni siquiera, salvo muy pocas excepciones, habían sido acompañadas en sus noches más dolorosas por algún medio de otro lugar del mundo. Así como en Argentina pasó casi desapercibida, en otros lugares de América, Radio Noticias del Continente, y muy a pesar de varios dictadores, se comportó como una verdadera radio compañera de resistencia y de lucha, desde la adhesión a la etapa final de la Revolución Sandinista hasta el despertar de la Revolución Salvadoreña, desde el proceso nacional panameño de Torrijos hasta el rechazo unánime del pueblo uruguayo a la Constitución modelada por sus militares. En hechos tan relevantes de una época caliente y trascendente de la historia latinoamericana, Radio Noticias del Continente estuvo de diversas maneras cubriéndola y acompañándola. En un muy especial momento histórico en el que todo el mundo tenía su mirada puesta en Centroamérica debido a la caída del régimen de Somoza en Nicaragua y al despliegue de los revolucionarios salvadoreños, las emisiones de Radio Noticias del Continente quedaron también impresas en la historia de esos pueblos. Casi como una gesta romántica, sus micrófonos estuvieron abiertos tanto a las retransmisiones de la popular y clandestina Radio Sandino como a la voz del oprimido pueblo salvadoreño, encarnado en Monseñor Oscar Arnulfo Romero. En poco tiempo, la emisora cobró un gran protagonismo de una forma abierta y revolucionaria, y principalmente sin tener que escapar de la legalidad. Así, Radio Noticias del Continente supo conseguir fugazmente muchos enemigos, tanto en Costa Rica como en otras latitudes de América. Desde los cruzados militares argentinos, que con sus incursiones por Centroamérica creyeron ser los elegidos para combatir el comunismo mundial, pasando por la actuación de grupos derechistas costarricenses y por las infaltables intromisiones de la CIA. Radio Noticias del Continente fue al mismo tiempo banquete y botín en el desastroso debut de la tristemente célebre contra nicaragüense. Los pocos relatos publicados acerca de los contados aspectos de la emisora ya han descrito algunas de las versiones del inicio de su etapa final, tan ligada al comienzo de la Guerra de los Contras, la participación de los servicios argentinos en Centroamérica, la labor de la CIA y la inauguración de la era y el estilo Reagan-Bush. Radio Noticias del Continente no fue ni la primera ni la última emisora de resistencia o de trinchera que la radiodifusión mundial ha registrado en su historia de las otras radios. Tampoco produjo cambios sustanciales en el campo comunicacional, ni ha sido hasta ahora un caso de análisis o de estudio, pero tanto sus peculiares características como sus ambiciosos objetivos y, en especial, su reñido desempeño le confirieron una singular importancia que de alguna manera este trabajo
intentó rescatar. Vaya nuestro homenaje a queridos compañeros como Carlos Suárez y Benjamín Vargas, ya fallecidos, queridos compañeros de militancia y partícipes fundamentales de aquella experiencia injustamente olvidada. Un libro editado en México por Aníbal García Fernández, Rompiendo el Cerco, la experiencia de Radio Noticias del continente en Costa Rica, 1971-1981, da cuenta de esa maravillosa experiencia comunicacional diseñada y ejecutada por trabajadores peronistas en el exilio, miembros de la resistencia montonera, dispuestos a comunicar verdades en tiempos de oscuros silencios.